Hola a todos, buenas tardes en Europa, buenos días en México. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Norma Díaz y hoy soy la anfitriona de la sesión. Yo formo parte de la red Global MX en el capítulo de Barcelona. Bueno, voy a presentar a la doctora Elisa Collado. Bueno, Elisa es editora científica en Cell Press. Bueno, ahora nos contará más a lo que hace, pero por lo que sé, bueno, ella es coautora de 20 artículos de investigación, áreas en la cinética química, espectroscopía, lleva un largo recorrido en el área, en la área académica como investigadora y bueno, ahora como editora científica. Y nada, bueno, no me dedicaré mucho tiempo, pero antes que nada, muchísimas gracias, Elisa, por haber aceptado la invitación. Y nada, te dejo que nos, que nos cuentes un poco más acerca del título de la charla. Es cómo escribir un artículo de alto impacto y no morir en el intento. Muchos hemos sentido la presión en algún momento, así que yo creo que todos estamos aquí ansiosos de escuchar algunos tips, una guía que nos ayude pues esto a ser mejores investigadores y a poder publicar estos ansiados artículos científicos. Adelante, Lisa. Muchas gracias, Norma, por la introducción tan amable. Pues sí, como Norma está mencionando, ya llevo varios años en el área académica y ahorita en el área editorial. Eh, lo que voy a presentar, espero que sea de su provecho, es básicamente como una descripción detallada de cómo escribir un buen paper, ¿no? Espero que les sea de provecho y que si tienen dudas, pues al final, ¿no? Bueno, pues empecemos. Eh, La preparación del manuscrito. Tomen en cuenta que todas las indicaciones y los tips que les voy a dar, pues es desde el punto de vista tanto del autor, pero también como del editor, ¿no? Yo he sido ya autora de varios manuscritos, entonces pues sea lo que se han enfrentado o se están enfrentando o se van a enfrentar en algún momento de su vida académica. Y como mencionábamos con Norma, esto está, digamos, enmarcado para alguien académico. Sin embargo, pues en muchos trabajos van a tener que escribir algún reporte de lo que están haciendo. Entonces, pues finalmente, tener buenas habilidades de escritura, pues es una habilidad que le llaman transferible, ¿no? Porque a pesar de que esto esté dirigido completamente para el área académica y científica, pues siempre es de provecho poder saber escribir un buen reporte, ¿no? O un buen manuscrito en este caso. Entonces, bueno, una disculpa porque todas las diapositivas están en inglés y tarda muchísimo, uno tarda muchísimo en traducirlas. Alguna vez lo hice y me llevé más en traducir que en hacer diapositivas. Entonces, bueno, no las traduje, pero bueno, obviamente la plática está en español y si tienen alguna duda, pues ya saben. Bueno, lo primero que uno tiene que tener en cuenta para tener el objetivo de escribir un buen manuscrito es que, pues, obviamente tiene que tener una buena investigación antes de poder escribir un buen manuscrito. No se puede escribir un buen manuscrito si uno no tiene resultados más o menos buenos, ¿no? ¿Y qué significa que uno tiene resultados más o menos buenos? Obviamente en ese rango de más o menos hay toda una gama, ¿no? Toda una gama que hasta cierto punto y de la manera en la que la industria académica, o si puedo llamarla así, o la industria de la publicación funciona, pues es cuestión del impacto de la revista. Sin embargo, pues algunas indicaciones que ustedes pueden tener para saber que ya están listos para publicar es si tienen resultados nuevos, si tienen resultados que responden a algún reto actual, si el trabajo está dirigido o es dentro de un área de gran interés y si ustedes han de cierta manera proveído soluciones a problemas difíciles o problemas importantes o problemas que son de interés dentro de la comunidad académica. Y la comunidad académica puede ser
muy acotada, o sea, solo el área específica en la que ustedes están trabajando, o puede ser un poco más amplia. Obviamente, dependiendo de qué tanto impacto, o sea, a dónde llegue ese interés, pues va a ser el impacto del trabajo, ¿no? Si el interés es exclusivamente de en una comunidad científica pequeña que se dedica exclusivamente a estudiar un fenómeno, pues el trabajo a lo mejor no tendrá tanto impacto más que en esa comunidad, pero si el trabajo tiene resultados más generales, pues obviamente entre más generales, pues mayor impacto. Si la respuesta de esas preguntas es sí, de algunas o de varias, pues entonces ustedes ya están listos para escribir un manuscrito. La idea es que tengan una historia que contar, una historia interesante que contar eh, para los lectores, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, una vez que ya tienen sus resultados y sus resultados son buenos, es muy, muy importante que escriban un buen manuscrito, porque eso puede hacer la diferencia entre que se publique en una buena revista o no, ¿no? Aun cuando los resultados sean muy buenos, si está escrito muy mal, pues no va a tener el impacto e incluso podría rechazarse, ¿no? Obviamente hay una correlación en los años en los que llevo siendo editora, perdón, he visto una correlación entre la calidad de los resultados y la calidad de la escritura. Normalmente eso va de la mano, ¿no? La gente que tiene buenos resultados normalmente escribe más o menos mejores papers, ¿no? Pero no es siempre el caso. Y sí reduce muchísimo la calidad del trabajo si ustedes no saben escribir un buen manuscrito. O simplemente puede incluso hacerlo confuso, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de este manuscrito? No se puede saber porque de la manera en la que está escrita, pues no ayuda a entenderlo. Entonces, como ven ustedes aquí que hace un buen manuscrito, pues contiene un mensaje científico claro, que es de uso y que es emocionante. Explica digamos, los pensamientos del autor de una manera lógica, de tal manera que el lector llegue a las mismas conclusiones que el autor. O sea, que la manera en la que ustedes están escribiendo, lógicamente pueden concluir lo mismo que el autor antes de que el autor lo haya dicho, ¿no? Se construye en la manera en la que, pues obviamente le da digamos, explica y pone la atención de la manera que el autor lo quiera, y está escrito en un estilo en el que el mensaje se transmite claramente, que es lo que ya habíamos mencionado. Entonces, bueno, hay varias cosas, ¿no? El proceso de escritura de un manuscrito puede ser largo, pero una vez que lo empiezan a hacer, una vez que empiezan a agarrar práctica, se van a dar cuenta que no tiene por qué ser tortuoso, ¿no? Y no tiene por qué ser muy complicado, pero sí hay ciertos pasos que hay que seguir para que el proceso sea lo menos tortuoso posible, ¿no? Y lo menos, pues digamos, engorroso posible. Entonces, bueno, es importante que se escriba de una manera en que tanto los editores como los revisores puedan entender el trabajo. Esto significa que entre menos jargon, o sea, entre menos palabras muy específicas del área de estudio usen, pues mejor, ¿no? Y sobre todo, ahorita vamos a ver en el título, en el abstract y en las conclusiones. Obviamente en la discusión de resultados, pues se va a tener que usar en algún momento, pero entre menos se use mejor, y entre más esté todo abreviado, o sea, entre menos abreviaciones usen, o si las tienen que usar que estén bien definidas, pues es mejor. Les recomiendo mucho que se refieran a la guía para autores de cada revista, porque cada revista tiene que tener esto en su página, y así pueden saber pues qué tan largo puede ser el manuscrito, si tienen ciertas restricciones en este tipo de cosas,
qué tipo de manuscrito, si es un reporte, un artículo, una revisión, una perspectiva, etcétera, qué tipo de artículos la revista acepta, y en general cuáles son las políticas de la revista, ¿no? En general se prefieren los trabajos que sean no muy largos, porque si el trabajo es demasiado largo, si el paper es demasiado largo, cuesta muchísimo trabajo encontrar revisores, y entonces pues entre más trabajo cueste encontrar revisores, más tiempo les va a tomar publicarlo, y en realidad se vuelve como una pesadilla tanto para los autores como para el editor, porque pues nosotros queremos proveer el servicio, y si no hay revisores que lo quieran hacer, pues es como, pues no lo ideal, ¿no? El trabajo idealmente corto, la gramática obviamente tiene que ser apropiada, ¿no? Como les comentaba antes, si la gramática no es correcta, si el paper no está bien escrito, pues le resta muchísimo, pues en la presentación, le resta muchísimo en la presentación del paper, ¿no? Y bueno, este último tip de contactar a gente que es nativa en el idioma inglés, pues sí se los recomiendo muchísimo. Sí, si ustedes no creen que a lo mejor su nivel de inglés escrito no es muy bueno, pues de hecho, aunque crean que su nivel de escrito es muy bueno, yo a lo mejor llevo años, años y años y años escribiendo en inglés, pero a veces uno cree que está haciendo un excelente trabajo y luego alguien que es nativo lo lee y dice, suena muy raro, ¿no? Entonces, si le pueden mandar su trabajo a alguien que sea nativo en inglés, es lo ideal. Estoy consciente de que a lo mejor eso puede ser difícil porque a lo mejor no conocen a alguien que lo pueda hacer. Hay software gratuito que ya hace ese tipo de cosas y son muy buenos, son gratis, no ocupan mucha memoria. Entonces, por favor, por favor, por favor, si van a escribir un paper, búsquense alguno de estos softwares porque la verdad es que ayudan muchísimo. Les hacen la vida muchísimo más fácil, incluso cuando están escribiendo un correo en inglés o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa importante es obviamente escoger el journal correcto, la revista correcta. Y para eso, pues, tienen que identificar el sector de la comunidad para la cual el paper está, a la cual el paper está dirigido, identificar la audiencia y hacer que haya pues un match entre el interés y entre el mensaje que ustedes están dando con el paper con la audiencia del journal, de la revista, ¿no? Les recomiendo mucho que lean los aims and scope, o sea, digamos el alcance de la revista. Todas las revistas en sus páginas web tienen aims and scope, y entonces ahí les dicen pues qué tipo de papers quieren recibir, en qué temas y qué tipo de impacto, ¿no? Está enfocada la revista. Obviamente ustedes quieren publicar en una revista que publique en el área en la que ustedes están trabajando. Y para eso, pues, ustedes tienen que saber, pues, qué tipo de artículos están citando y dónde los artículos que ustedes citan, dónde publican, ¿no? Esa es como la manera más sencilla de identificar una revista que es apropiada para su paper. Vean en dónde publica la gente de su área y pues mándenlos a esa revista. Para eso pues también pueden hacer una revisión de literatura. La revista adecuada pues va a tener editores que sepan del área y que sepan digamos, cuál es lo último que se está haciendo, se está investigando en esta área, conocen a los revisores adecuados y les pueden dar una mejor guía para resolver problemas si es que los hay. Entonces, pues es importante escoger a la revista adecuada. Ahora, algunos puntos generales sobre la escritura. El título y el abstract son súper, súper, súper importantes. Eso es lo primero que leemos los editores, los revisores, cuando recibimos un paper. El título y el abstract es lo primero. De hecho,
muy probablemente si un título está muy mal escrito y un abstract está muy, muy mal escrito, ya las oportunidades que tiene el paper para tener una decisión favorable se disminuyen como a la mitad. O sea, así de importante es el título y el abstract. Eh, no solamente para los editores, pero también para los revisores. De hecho, muchas revistas no mandan el paper completo, mandan el título y el abstract para que los revisores decidan si van a, pues si van a hacer la revisión o no. Entonces, sí es muy importante que le pongan especial atención a esas dos cosas. Obviamente el resto también es importante. ¿Cuál es la historia, no? ¿Cuál es la historia del paper? Y se tiene que decir tan simple y tan concisamente como sea posible. Muy probablemente ustedes en su investigación se hayan dado cuenta de algunos fenómenos o de cosas muy específicas en los experimentos, en las mediciones o en los cálculos en los que ustedes están haciendo, pero si no son importantes para la historia, omítanlos. No es necesario, no compliquen o no compliquen de más la historia porque ese detalle no tiene que estar ahí y lo único que va a hacer es que va a hacer la lectura del paper más complicada, más tediosa, más larga y nadie lo va a apreciar como ustedes lo aprecian. O sea, ustedes son expertos en eso, pero solamente tienen que decir lo que es necesario para la historia. Y cuando me tomó bastantes años darme cuenta de eso, ¿no? Es bueno que lo sepan desde un inicio. Obviamente el flujo de argumentos tiene que ser de una manera lógica. Yo les recomiendo, alguna cosa que yo hacía cuando escribía papers es que primero preparaba las figuras, ¿no? Me hacía como un PowerPoint de las figuras, qué figuras van a estar en el paper y ahí eso te va guiando en cómo vas a dar tu argumento, ¿no? Hacer uso de oraciones que son que revisan, o sea, que son como un resumen, es súper importante. Entonces, quedamos en que el flujo lógico, ¿cómo hacen el flujo lógico? Eso se va dando cuando revisan ustedes el paper, ¿no? O sea, si ustedes lo leen y no se entiende por qué de pronto saltaron de un tema a otro, pues ahí hace falta que se explique, ¿no? También es bueno usar oraciones que resumen, sobre todo al inicio de los párrafos. Cada párrafo tiene que tener como una idea, ¿no? ¿Para qué quiero este párrafo? Este párrafo me va a decir esto. Entonces, si lo dicen en la primera oración es lo mejor, ¿no? Y bueno, lo que ya habíamos comentado, tener feedback, tener la opinión de sus colegas antes de mandar su paper, obviamente. Si son estudiantes, obviamente su asesor tendría que estar involucrado en esto, pero no necesariamente el asesor o gente muy cercana, también gente un poco, a lo mejor no exactamente en la misma área, pues sería bueno que lo leyera para que les diera indicaciones sobre el flujo, es lógico y claro. Las palabras, digamos, este jargon está definido, los experimentos, y sobre todo, eso es súper importante, los experimentos justifican las conclusiones, porque eso es algo que siempre vemos los editores, ¿no? Y los revisores. Y como ya les había comentado, ¿no? Si en este caso, pues el inglés no es su lengua materna, busquen a colegas que sean, que hablen en inglés o usen programas para hacer proofreading. Es súper esencial y es gratuito, entonces recomendado. Es bueno escribir una buena cover letter. Esto hay veces que lo dejaba hasta el final. Y bueno, no es que les vayan a rechazar un paper si la cover letter no está bien escrita, pero sí puede ayudar al editor a entender por qué su paper es bueno y por qué ustedes creen que debería de publicarse en la revista. Y entonces, pues para hacer eso, pues le pueden explicar a lo mejor algo que el editor puede no saber, es por qué las preguntas que ustedes están contestando o la cuestión que están abordando en el paper es importante,
o por qué la comunidad considera que es importante, o por qué la comunidad debería considerar que es importante. ¿Hay alguna controversia que se debe de saber? ¿Hay alguna competencia entre ciertos grupos de investigación o sobre cierto mecanismo que no se sabe o que no está, sí, digamos que no, algún tema que haya disputa? Y también pueden sugerir revisores o excluir revisores. No incluyan el abstract porque eso ya está, ya, ya se va a hacer en el abstract. Y pues no es necesario ese tipo de cosas, ¿no? Como qué es lo que ha hecho su laboratorio o en dónde han presentado el trabajo anteriormente, ¿no? El título debe de ser breve. Entonces, entre más largo sea el título, pues peor. De hecho, probablemente les van a pedir que lo modifiquen. Que describa o sea, que describa el contenido, o sea, de qué se trata el paper, que el punto principal sea claro y que evite abreviaciones, ¿no? No se ve bien que un título tenga abreviaciones. El abstract, súper importante, súper importante. Tiene que ser interesante e entendible. Tiene que ser exacto, preciso y específico. Y tiene que ser breve y al punto. Y es súper, o sea, hay como fórmulas para escribir abstract, ¿no? Primera oración, de introducir el tema. Segunda, tercera oración, describir qué es lo que hicieron, con qué técnicas lo hicieron. Últimas oraciones, los resultados principales, la importancia del impacto de los resultados. Esa fórmula funciona cada vez. Si ustedes usan esa fórmula no tienen de qué preocuparse. Y eso es pues algo que a lo mejor no sabemos cuando empezamos a escribir, pero si ustedes ven papers que están bien escritos, casi todos usan esa fórmula. Entonces es muy fácil, simplemente usen eso y entonces pues el abstract ya estará bien escrito. La introducción, igual, en realidad, si se fijan, el abstract es como un poco un resumen de la introducción. La introducción les tiene que dar como el background, digamos, poner en contexto los resultados de lo que ustedes van a presentar en el área, ¿no? Hay mucha gente que escribe cosas como el background de la técnica, el background de no sé qué, el background, no es necesario que escriban todo eso, ¿no? O sea, si su paper se dedica simplemente a ver de A a B, ustedes no tienen que dar el todo alrededor de C, D, E, F, no, ¿no? Si a lo mejor la aplicación de lo que ustedes están haciendo es lo que sea, no tienen que dar una explicación sobre la aplicación que ustedes no están viendo, a menos de que su investigación sea realmente sobre la aplicación, pues no tiene sentido que sea. Tiene que ser el background inmediato de lo que ustedes están viendo. Eso debe de tener la introducción. Introducciones muy largas tampoco son favorables. Una vez que ya hicieron eso, pues ustedes tienen que decir cuál es la problemática, ¿no? ¿Cuál es el problema que ustedes están abordando en el paper? Y decir, bueno, nosotros aquí en este paper estamos haciendo esto, ¿no? Y al final de la introducción, ustedes justamente dicen esto. En este paper demostramos esto y esto y esto y esto, por estos, y se abordará de esta manera, ¿no? Eso es como la estructura de la introducción. La sección de los resultados. Obviamente tiene que ser clara y fácil de entender. Usan subtítulos, o sea, usan estos subheaders para describir, y eso como mapa mental es también bueno para ustedes, ¿no? O sea, la primera sección, digamos, divídanla como en secciones, ¿no? La primera sección esto, la segunda sección esto, la tercera sección esto. Y entonces así ya saben que van a escribir en cada parte, ¿no? Es importante las figuras, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Obviamente hagan, digamos, pónganle más énfasis
en los descubrimientos o en los resultados más importantes. Si es posible, provean análisis estadístico. Y la calidad de las figuras es muy, 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 muy importante. ¿Se acuerdan que dijimos lo primero es el título y el abstract? Lo segundo son las figuras. Entonces, uno como editor, lo primero que ve es título abstract. Una vez que dices, esto se ve bien, entonces lo siguiente es, vamos a ver las figuras. Entonces, ¿por qué? Porque las figuras son las que, de cierta manera, pues, condensan cuál es el cuerpo del manuscrito, ¿no? Entonces, eso es lo segundo que un editor va a ver. Si todo eso ya se ve bastante bien, entonces a lo mejor leerán la introducción para entender mejor de qué se trata el paper y las conclusiones, obviamente. La preparación de los datos, bueno, obviamente es preferible usar colores que sean favorables para las figuras, para que se puedan discernir bien los diferentes datos, que no estén demasiado llenas de datos de tal manera que no se pueda leer. Preferible unos 3 o 4 datasets por gráfica. Que estén obviamente todos los ejes definidos, los títulos de los ejes. Usar diferentes símbolos, las leyendas deben de ser breves, pero deben de contener suficientes detalles para que la gente entienda qué se está presentando y en qué condiciones se están presentando, digamos, los experimentos o las simulaciones o lo que sea que ustedes presenten se están haciendo. Y siempre los detalles sobre las figuras pues deben de estar referidos en el texto principal. En la discusión, bueno, algunos papers tienen una sección de discusión aparte, o sea, primero se presentan las figuras, los resultados y luego la discusión aparte, o se puede hacer que se discuta como se va presentando, ¿no? O sea, ahí se puede cualquiera de las dos maneras. Pero pues es importante que ustedes expliquen qué significan los resultados, hacer la discusión correspondiente a los resultados que ustedes obtuvieron o a los que han obtenido. Muchas veces es muy bueno comparar los resultados, de hecho no siempre es muy bueno, siempre es muy bueno, o sea, siempre hay que tener un punto de comparación, ¿no? ¿Qué significan sus resultados comparado con lo que ya está en la literatura? ¿No? Sus resultados discrepan, sus resultados refuerzan una hipótesis o la tumban o qué, ¿no? Eso es súper necesario. Y en principio tendrían ustedes que hacer esto para cada resultado crucial, ¿no? Para los resultados muy importantes tienen que hacerlo en cada uno. Y siempre se va a ver muchísimo mejor si ustedes incluyen por ahí una tabla de cuáles son los benchmarks en la literatura y lo comparan con lo que ustedes están haciendo, a lo mejor alguna gráfica, etcétera, ¿no? Algo de ese estilo siempre se ve mejor. Referencias. Pues bueno, obviamente tienen que citar los trabajos científicos que soportan o que complementan lo que ustedes están diciendo, que con lo que ustedes pueden justificar o que digan, bueno, esto se sabe porque fue descubierto o fue publicado aquí, eso es necesario. No tienen que usar demasiadas referencias, pero pues sí tienen que pues digamos, usar referencias que ustedes han absorbido y que saben de qué habla la referencia, ¿no? Obviamente no todas, a lo mejor habrá algunas que nada más lo refieren para un valor, ¿no? O algo así, eso está bien, pero las referencias que son sobre el tema, ¿no? O sobre el background de su tema, pues obviamente ustedes las tienen que conocer. Tienen que evitar autocitas, o sea, o citas a sí mismo excesivas. Eso, de hecho, cuando escribí mi tesis me lo dijeron porque yo ponía referencias por cada capítulo y me decían, pones demasiadas referencias a tu grupo de trabajo. Yo no lo sabía, ¿no? Entonces me dijeron menos de 10% de referencias a tu mismo grupo, incluso aunque no sean a ustedes mismos, pero a su grupo de investigación.
evitar publicaciones excesivas de la misma región, o sea, en principio pues tienen que hacer como un spread geográfico de dónde se hace el trabajo y conformar pues la guía para los autores sobre cómo citar, ¿no? Eso es dependiente de la revista. Bueno, los agradecimientos normalmente pues tienen que ponerlos quien financió la investigación, si hay algún proofreader o a lo mejor hubo alguien que no estuvo dentro de los autores, pero contribuyó con algo, no sé, en el análisis o algo así, se le puede agradecer. O pues también alguien que haya donado en materiales o químicos con los que no se contaban, ¿no? Entonces, bueno, un poquito más sobre el proceso editorial. Esto va a ser como un poco superficial, pero si tienen ustedes más preguntas, pues me las pueden hacer. Pues ya vimos más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es que el manuscrito se manda a la revista. Lo primero que sucede, bueno, diferentes revistas funcionan de diferente manera, pero las revistas que tienen, obviamente se hace un chequeo de que el paper tenga los requisitos, digamos, estándar, ¿no? Que tenga abstract, que tenga títulos, etcétera, como todo lo baseline. Una vez que el artículo lo tiene, pues se manda al editor in chief, si es que la revista tiene editor in chief. No todas las revistas tienen editor in chief. El editor in chief normalmente hace una revisión rápida del paper y a menos de que le llame la atención de que algo está muy, 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 muy mal escrito, si es el caso, normalmente el editor in chief pues lo va a rechazar. Si no es el caso, entonces el editor in chief lo va a mandar a alguno de los editores de la revista, ¿no? El editor que sea más afín o que esté más cercano al área de investigación en la cual está, digamos, en la cual es el paper. Y entonces el editor, le llaman handling editor, por ejemplo, en este caso sería yo el handling editor, el editor pues revisa el paper y decide, hay dos opciones, ¿no? O se rechaza o se manda a revisión. La opción de aceptar sin revisar prácticamente no existe, o al menos yo nunca en la vida la he visto. Entonces, ¿por qué? Porque a menos de que sea un paper en el área en la que yo estuve, y eso aún así, pues querría uno tener otra opinión, ¿no? Porque recuerden que la revisión por pares, pues justo lo ideal es que al menos se tengan dos revisores, ¿no? Entonces, se manda a revisión, al menos dos revisores, a veces a lo mejor habla tres revisores, revisan el paper, dan su opinión sobre el paper, justifican por qué creen que se debe de aceptar o se debe de rechazar, y esa decisión se manda al editor, ¿no? El editor ve la decisión de los revisores y toman la decisión de acuerdo con lo que los revisores están recomendando y de acuerdo con su propia, digamos, opinión sobre el manuscrito, ¿no? Entonces, bueno, ahí una vez más las opciones es pues que normalmente se manda a revisión o se rechaza, ¿no? Si el paper de plano, pues los revisores creen que no está bien o que tiene demasiadas deficiencias, pues se puede rechazar. Este proceso se repite hasta que ya todos los revisores y el editor estén contentos con la versión del paper. Y una vez que eso suceda, pues se acepta y se manda al departamento de producción, ¿no? Para su publicación. Entonces, ¿cuál es el rol del editor? Pues como ya lo habíamos, como le dijimos ahorita, una vez que es asignado, el revisor, pues yo, digamos, ¿qué es lo que hago? Leo el paper, ¿no? Lo discuto a lo mejor con el editor en chief o con alguno de mis colegas
Tomamos nota del manuscrito, o sea, obviamente diferentes revistas funcionan de diferente manera, pero nosotros hacemos como un resumen del paper, cuáles son los objetivos y cuál es nuestra opinión personal sobre el paper, y se buscan revisores, ¿no? Si es que se va a ir a revisión. Entonces, obviamente hay que evaluar la importancia de lo que el paper, digamos, el tema del paper, de los resultados, cuál es el avance con respecto a la literatura, eh, y pues cuál es el impacto de lo que se está presentando, ¿no? De las conclusiones. Decidimos si el paper se debe de mandar a revisión o no, y manejamos todo el proceso de publicación. Después, una vez que ya se publica, también pueden ver que le hacemos promoción al trabajo, ya sea en redes sociales o lo que sea. Entonces, pues, digamos que eso es todo lo que implica el trabajo editorial. Una vez que ya hay una decisión de la evaluación editorial, pues se regresa el manuscrito a los autores, ya sea porque creemos que el paper no es suficientemente bueno para publicación, o se manda, como ya habíamos dicho, el paper para revisar, ¿no? Entonces, los editores, nosotros tenemos que encontrar a los revisores apropiados y tomamos en cuenta eh, las sugerencias y las exclusiones de los que proponen los autores. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué le pedimos a los revisores que evalúen? Obviamente la calidad técnica de los datos y de las conclusiones, ver, como ya habíamos dicho, ver que los datos, digamos, apoyen las conclusiones o las hagan válidas, validen las conclusiones, y queremos tener, digamos, una opinión en el nivel de interés del trabajo para aquellos que están en la misma área y para los que están fuera del área. Como habíamos comentado, pues entre más interés tenga fuera del área, pues mayor impacto tendrá el trabajo. Cada revisor, obviamente, evalúa el paper desde su punto de vista, desde su área, desde sus técnicas, etcétera, ¿no? Entonces, en principio tendría que dar pues un punto de vista diferente al resto de los revisores. ¿Cuáles son las responsabilidades? Si alguna vez ustedes son revisores o les invitan a revisar un paper, ¿qué cosas tienen que saber? Bueno, en primeras, tienen que saber cuándo no aceptar hacer una revisión, porque, por ejemplo, hay conflicto de interés. ¿Qué significa esto? Entonces, si ustedes han colaborado cercanamente con los autores del paper, han publicado juntos, están en la misma institución, tienen algún grant juntos, o han compartido alumnos, pues idealmente ustedes no tendrían que revisar el paper, o de menos tendrían que hacerlo transparente, ¿no? Tendrían que decir, bueno, yo colaboré con esta persona, ¿no? Para que el editor pueda tomar en cuenta que a lo mejor hay algún conflicto de interés. Obviamente nosotros como editores tratamos de ver que los revisores a los que invitemos pues no estén en ninguna de estas condiciones, pero pues puede resultar que a lo mejor, bueno, sobre todo si la carga de trabajo es muy fuerte, hay veces que pues, se nos puede ir algún error en ese aspecto, ¿no? O si el área de investigación es muy, muy pequeña, ¿no? Que haya muy pocos revisores disponibles, entonces pues claramente en algún momento los autores habrán trabajado juntos, ¿no? Pero bueno, eso se tiene que hacer transparente. La revisión pues tiene que ser confidencial, no compartir el paper con nadie. Sobre todo si le piden a alguien, a algún estudiante, por ejemplo, que les ayude a hacer la revisión, se tiene que, primero, idealmente se debe de consultar con el editor. Si no se consulta, al menos se tiene que decir, ¿no? En los comentarios al editor se tiene que decir que tal o cual persona ayudaron a la revisión.
Idealmente ser constructivos, ¿no? No ser groseros, no ser, digamos, dar comentarios que puedan servir para perdón, para mejorar el paper. Hacerlo a tiempo, ¿no? Si no se puede hacer en el tiempo que les da la revista, pues díganlo, ¿no? O le pueden notificar al editor o le pueden decir, lo puedo hacer para tal día, pero no antes. Una situación como muy bastante frustrante para los editores es cuando nos aceptan revisores en revisiones y luego no las hacen, ¿no? Porque tú ya tienes pensado que ya tienes revisores y luego te das cuenta que pues no. Entonces, bueno, si no las pueden hacer a tiempo, mejor decir que no se puede o que no se puede hacer en este tiempo, sino en un tiempo mayor. Y también pues pues hacer las re-revisiones, ¿no? Si se mandan, si los autores hacen sus revisiones, pues es muchísimo mejor que los mismos revisores vean el paper una vez más. La decisión editorial. Bueno, obviamente los editores integramos varios aspectos para llegar a una decisión. Importante, obviamente, son los comentarios de los revisores, nuestra propia valoración del trabajo. ¿Les acuerdan que les dije al inicio? Hacemos como un resumen, tomamos notas sobre el paper y ponemos nuestra opinión. Y pues a veces habrá que, también podemos discutirla con el equipo editorial, con los otros editores de la revista. Si es una decisión un poco, no sé, como a veces le llamamos split decision, o sea, que un revisor dijo que no, el otro dijo que sí. Si es una decisión difícil, a lo mejor se puede ir con una tercera opinión, si no es fácil tomar la decisión. Y se hace un balance de la problemática técnica, o sea, que tan bien o tan mal está técnicamente, con el interés del concepto, con el impacto y con los objetivos de la revista. Considerar experimentos adicionales si es razonable o si es factible. Eso también puede influir en una decisión. Y pues no es simplemente una decisión sí o no, ¿no? Hay varias cosas que se toman en cuenta para tomar la decisión. Y eso, justo como les decía, ¿no? ¿Qué tan cerca está el manuscrito en su estado actual del estándar de manuscritos de la revista, ¿no? Puede mandarse a revisiones menores si está cerca, o pues si está menos cerca, pues a lo mejor habrá major corrections. Y obviamente pues es preferible que los autores respondan pues a cualquier preocupación por parte de los editores o de los revisores, ¿no? Cuando ustedes reciban la carta con la decisión, entonces lo primero es que digamos, no se entristezcan o no se decepcionen si reciben major revision, ¿no? He visto cosas en Twitter como gente que así, ay no, me dieron revisiones mayores y como así, wow, es lo peor que me pudo pasar, ¿no? No, o sea, revisiones mayores no significa que su paper esté terrible, simplemente significa que a lo mejor hay una gran cantidad de comentarios de los autores, a lo mejor el concepto está muy interesante, pero necesitan más pruebas, a lo mejor necesitan más evidencia experimental o simulaciones o lo que sea. Entonces, por eso, a lo mejor uno como editor cree que resolver los comentarios les va a tomar un tiempo a lo mejor grande y por eso se da major corrections, pero no significa que la calidad del trabajo sea mala. Entonces, bueno, recomendado es que lean la carta, bueno, que lean los comentarios detenidamente y decidan si se quieren hacer experimentos extras.
y si es factible dentro del tiempo que tienen para la revisión, y si no, considerar pues qué otras cosas se pueden hacer, qué otro análisis se puede hacer para complementar lo que ya presentaron y que pueda resolver la misma cuestión que los revisores están preguntando o que están pidiendo. Entonces, súper importante es que en la respuesta, cuando hagan sus correcciones, den una point by point. Lo que significa es que por cada punto que los revisores estén dando, ustedes tienen que dar una respuesta. Y obviamente eso se tiene que justificar, ya sea como comentamos, con otros datos experimentales adicionales o al menos usando la literatura. E idealmente ambos, ¿no? Eso es en un mundo ideal. Pero bueno, obviamente por cuestiones de tiempo, pues uno tiene que ver qué cosas se repiten y qué cosas no. Es válido no estar de acuerdo con los comentarios de los revisores, sin embargo, ustedes tienen que justificar muy bien por qué no están de acuerdo, por qué creen que el revisor está mal o por qué creen que eso no es necesario en el caso, ¿no? Entonces, bueno, se puede contactar a los editores si tienen alguna duda sobre las revisiones. La resubmission ya lo comentamos. En dado caso, hay algunas veces que, por ejemplo, sobre todo si están mandando a una revista de muy alto impacto, los comentarios son muchísimos, ¿no? Entonces, a lo mejor, si ustedes están con cierta premura de publicar, pues a lo mejor hasta es más sencillo que vean cuáles serían los requerimientos para publicar en una revista de menos impacto, que probablemente les requieran menos correcciones, ¿no? Entonces, eso se puede discutir con los editores también, y en ese caso sería un transfer del paper. Entonces, bueno, si reciben una decisión negativa, obviamente pues lean pues con mucho detalle los comentarios, vean cuál es la base de la decisión, cómo se llegó a esa decisión. Si la decisión no es clara, pueden contactar al editor para tener más, pues digamos, para esclarecer esa decisión. Y si les enoja mucho la decisión, yo recomendaría que se tomen unos días para mandar, porque obviamente pues no es conveniente para nadie que ustedes pues respondan muy agresivamente al editor, ¿no? Porque finalmente pues no es personal, ¿no? Es simplemente, como ya les había comentado, se hizo todo un proceso y llegó una decisión, ¿no? Se pueden hacer appeals, o sea, se puede apelar la decisión al editor, y si es el caso, pues se tiene que proveer un point by point, o sea, eso es lo mismo, ¿no? Lo que habíamos comentado, se tiene que proveer una respuesta de punto por punto a los comentarios de los revisores, y pues de preferencia, pues no quedarse en la cuestión científica, ¿no? No decir nada de, es que su revista tal, o es que usted tal, o lo que sea, ¿no? Indicar cómo se puede resolver la problemática experimentalmente, o idealmente haberla ya resuelto y luego apelar. Eso también se vale, y de hecho tiene mayor probabilidad de éxito si ese es el caso. Pues ser razonable con respecto a la situación. Y los editores, pues probablemente si el appeal es positivo, ¿no? Si decimos sí, bueno, a lo mejor ya rehicieron los autores muchos de sus experimentos, o esto que era un problema y que por esto se rechazó, pues a lo mejor lo retomamos, ¿no? Retomamos el paper y se manda otra vez a revisión para ver si los referees ya están como conformes con los cambios. El proceso de transferencia, pues normalmente el objetivo es que, es lo que acabo de mencionar hace ratito, es que se encuentre una revista lo más pronto posible para su paper, ¿no? Yo le puse, bueno, dentro de CellPress, porque yo trabajo para CellPress, pero lo mismo va a aplicar probablemente para casi cualquier
casa de publicación. Casi todas manejan este tipo de procesos de transferencia y es una situación en la que ustedes deciden si quieren o no que suceda esto de la transferencia. Y como les decía, lo que va a suceder es que a lo mejor la revista de menos impacto a la que se va a transferir su paper no les va a requerir tantas revisiones como la primera revista a la que habían mandado su paper. Puede ser que se mande el paper antes de peer review o después de peer review, ¿no? Si la primera revista dice, no, pues este paper de entrada no tiene el impacto que nosotros necesitamos, se puede hacer un proceso de transferencia antes de mandar a revisión y esto les va a ahorrar bastante tiempo. Si se manda después de revisión, los referees tienen que estar de acuerdo con que se manden sus revisiones a la segunda revista, pero una vez más, pues esto les va a ahorrar tiempo porque serán los mismos revisores, simplemente que entonces ellos van a darse cuenta que para esa revista, pues a lo mejor el rigor no es tan específico, ¿no? O es un rigor a lo mejor un poquito más abajo. Obviamente ustedes pueden revisar el paper antes de mandarlo a la segunda revista y pueden contactar a los editores por cualquier cuestión, ¿no? Cualquier duda o si necesitan más tiempo, lo que sea. Entonces, bueno, después de aceptación, pues ya, todos celebramos, los autores están contentos, los editores también estamos contentos. Algunas cositas, el trabajo todavía no termina, hay que organizar los archivos y las instrucciones finales para hacer un checklist de, digamos, de las cosas editoriales, un copy editing que se va a hacer. Y pues bueno, al final de todo esto ya saldrá online y la publicación en cierto issue y ya podemos hacer la promoción del artículo en redes sociales. Pero bueno, digamos, esto es un poco de lo que yo tengo preparado para los tips y como para explicar el proceso editorial. No sé si tienen alguna duda. Hola, muchas gracias, Elisa. Muy interesante. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden escribir por el chat o coméntame si se puede abrir el micro y hacer la pregunta, ¿no? Mira, ya he visto la primera pregunta en el chat de Alex Centeno que dice, ¿qué tantas referencias pueden ser consideradas adecuadas para un paper? Pues, a ver, no creo que haya un número adecuado. A lo mejor si incluyes muy, muy pocas referencias, a lo mejor menos de 20 ya empieza a sonar un poco raro, ¿no? Ya empiezas a decir, sobre todo si es un artículo como tal de investigación, si es una perspectiva, a lo mejor podrían no ser tantos, ¿no? O algunas revistas, por ejemplo, que manejan News and Views, ¿no? Que es más bien como pues una pieza que describe o que aborda otro manuscrito, a lo mejor ahí no necesitas tantas, pero un artículo normal de investigación, pues yo diría lo normal iría como de 25 para arriba, pero no hay un número necesario, ¿no? No es de que tienen que ser 50 o algo así, ¿no? Simplemente las que necesites para tu manuscrito, pero suele ser más o menos como al menos 25. De acuerdo. Mira, hay otra pregunta que yo también la tenía. Y preguntan si, bueno, muchas gracias por tus tips. Dice, ¿recomiendas algún software o corrector de estilo? Sí, hay uno que se llama Grammarly, que es muy, muy, muy bueno. Ese es algo, pero estoy segura que debe haber más. Yo lo uso incluso para cuando yo hago correcciones o cuando yo edito los papers antes de publicarse. Entonces sí, lo recomiendo mucho. Hay una versión gratuita
Sí. que es muy buena, pero también hay una versión de paga, ¿no? Yo no uso la versión gratuita y eso ya es suficientemente buena. Bueno, pues mira, la apuntamos Grammarly. Sí. Ajá. A ver, hay una pregunta. Alan, creo que la pregunta aún le falta algo más, quizás en la parte, hablando técnicamente. Bueno, Itzel Nissen nos pregunta, ¿cómo fue que hiciste el cambio a ser editora? Pues mira, hice el doctorado, luego hice un postdoc. Eh, pues me di cuenta, bueno, hay varios factores, ¿no? Ustedes saben que obtener una posición académica pues es bastante difícil. Y como que ya de entrada, después de terminar el doctorado, me puse a pensar como cuáles serían otras opciones o qué otras industrias podría yo trabajar. Y como me empecé a dar cuenta, empecé a ser revisora, ¿no? Me empezaban a mandar bastante artículos a revisar y me daba cuenta que como que eso me llamaba mucho la atención y siempre como que empezaba mi día así haciendo mis revisiones. Y entonces dije, pues a lo mejor podría ser editora. Y así fue como empecé, ¿no? Así, obviamente había que preparar, ¿no? Porque para entrar es un poco difícil, pero conocí a otros editores, ¿no? Entonces, como que aprovechar en cada evento o conferencia o así, cuando te dan como ese espacio para estudiantes de, que fuera vida fuera de la academia o cosas así, como aprovechar cada uno de esos. Y entonces en uno de esos resultó que había un editor, ¿no? Era un editor de IOP y pues me acerqué a él y le dije, oye, yo tengo interés, no sé qué, he aplicado algunos trabajos en Springer Nature y tal, y entonces podría contactarte para si me podría dar tips para cuando empiece a aplicar a trabajos. Y me dijo, sí, claro, y me dio su tarjeta y entonces, pues luego después me ayudó cuando iba a aplicar a mi primer trabajo y me dijo, léete esto y léete esto otro, y entonces tal, ¿no? Genial. Entonces, si alguien está interesado en ser editor, yo puedo devolver el favor que me hicieron. No, bueno, obviamente también me preparé, ¿no? O sea, Claro. pero siempre ayuda cuando alguien te orienta, ¿no? Sí, 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 que te dice qué cosas son importantes. Ahí la importancia del networking, que nada más Exacto, exacto, son contactos que te den nada, pero que sí que te pueden ayudar con un poquito de guía y orientación. exacto. Muy bien. Mira, hay otra pregunta. Si alguien quiere abrir el micrófono y hacerla, adelante. Pero bueno, leo la siguiente. Dice, ¿qué tanta diferencia o qué diferenciadores existen con publicar en una revista con factor de impacto abajo de 5 y revistas con factor de impacto arriba de 10? En realidad, el factor de impacto no te dice mucho porque depende del área, ¿no? Entonces, un factor de impacto de 3 en el área de ingeniería, de hecho, es bastante bueno, ¿no? En el área científica, a lo mejor 3 es como bastante bajo, pero todo depende del área, ¿no? Entonces, yo no te puedo dar orientación entre 5 y abajo de 5 y abajo y arriba de 10, pero sí te puedo decir que tienes que ver como esto que les decía del aim and scope de la revista. Entonces, cuando veas la palabra Sound Science, significa que es una revista genérica, o sea, que no requieres impacto para publicar ahí, Sound Science. O sea, significa que esté técnicamente correcto, ¿no? Entonces, eso es como lo de hasta abajo, ¿no? Como las revistas más grandes. Por ejemplo, Scientific Reports es una revista Sound Science, ¿no? iScience es otra revista Sound Science. Entonces, ahí se requiere que el trabajo esté técnicamente correcto, pero no necesario que tenga un cierto nivel de impacto. Y como te decía, el factor de impacto puede ser diferente en diferentes áreas. Eh, sí es muy diferente cómo se manejan las revistas de diferente impacto. Yo trabajé al inicio en una revista Sound Science y pues el nivel de rigor es es muy diferente, ¿no? Incluso todo lo que se llama el workflow, nosotros le llamamos workflow a cómo
se maneja, o sea, todo esto que les dije, ¿se acuerdan cuando pasé el diagrama de primero va al editor, no sé qué, Sí. no sé qué? Esos workflow es diferente para diferentes revistas y dependiendo de qué tanto impacto tengan las revistas, el workflow es diferente. Entonces, a lo mejor revistas como de muy alto impacto como Joule, por ejemplo, que es una revista, nuestra revista hermana, que le llamamos, Ujú. tiene un impacto de 42 o algo así, ¿no? Entonces, cada paper es visto por todos los editores de la revista, ¿no? Va- Entonces, ese workflow es diferente del que nosotros tenemos, en el que nada más lo ve el editor in chief y luego ya se lo manda al editor correspondiente, por ejemplo. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Pues mira, ahí quizás será la última pregunta. ¿Qué tan probable es que te acepten un artículo que haya sido publicado en plataformas como SSRN, de no sé qué es? Supongo que es un preprint, ¿no? Seguramente, pero no aceptado en la revista donde se aplicó por primera vez. Ok, la revista, el paper ya fue rechazado una vez, eso se tiene que poner. Eh, el hecho de que ya esté publicado en un preprint no debe de importar, ¿no? O sea, eso, en principio, obviamente diferentes revistas tienen diferentes políticas, pero todas las que son pro Open Access no tienen por qué ponerte un pero porque ya está en un preprint. Lo que sí es que si ya fue rechazada, pues está difícil que lo puedas mandar a menos de que le hayan hecho bastantes revisiones entre el rechazo y la resubmission. Ujú. Bueno, claro, puedes mejorarlo y todo, ¿no? A mí una vez me rechazaron un paper y le pusimos más cosas, hicimos más trabajo experimental y como unos meses después lo volvimos a mandar y esta vez sí lo aceptaron. O sea, si es el caso, pues entonces en realidad ya no es exactamente el mismo paper, lo puedes mandar otra vez y no tendría por qué afectar. Si no le estás haciendo ninguna revisión, pues entonces sí es probable que no lo vayas a mandar a una revista del mismo factor de impacto porque probablemente te lo van a rechazar. De acuerdo. Muy bien. Mira, muchas gracias. Em, ¿alguna cosa más, algún takeaway que quieras dejarnos, Elisa, antes de cerrar la charla? Pues nada, solo espero que ojalá eso haya ayudado un poquito a que no se sientan muy frustrados cuando tengan que escribir sus primeros papers, porque yo estoy consciente de que puede ser una tarea difícil. Justo lo comentábamos con Norma antes de empezar el webinar, que pues muchos sufrimos, ¿no? Al inicio, yo también en mis primer papers sufrí, pero después te das cuenta de que es una fórmula, ¿no? Cada aspecto del paper tiene una fórmula de cómo se debe de escribir. De hecho, hay libros que también pueden comprar para saber cómo escribirlos, pero espero que esto haya ayudado un poquito para que vean qué cosas debe de decir cada parte del paper. Y si ustedes siguen eso, al menos por la parte de la escritura no tendría que quedar, ¿no? Obviamente, qué tan buenos son los resultados, eso es otra cosa, pero no hacer la cuestión, digamos, la experiencia científica como tortuosa por la cuestión de la escritura. Entonces, bueno, espero que haya ayudado. Sí, sí, yo creo que sí. La charla ha estado muy bien, los comentarios también en el chat. Gracias por tu presentación, excelentes tips. Bueno, antes de cerrar, lo mismo, muchas gracias a todos las personas que han asistido a nombre de la Red Global de Capítulo Barcelona. Muchas gracias. En el email de la invitación les hemos puesto el link a nuestra web, no, nos pueden seguir allí, también a nuestro Twitter, Talentia Barcelona. Y bueno, aprovecho para hacer la invitación para el día 30 de mayo a la misma hora tendremos otra sesión con el título de las patentes y el rol en las universidades. El rol en las universidades. Es una charla que tenemos en cooperación con la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química de la UNAM. Tendremos a dos especialistas en patentes, maestros Guillermo Roura y Raúl Tafoya, que bueno, nos estarán preparando una charla. Y nada, pues muchísimas gracias a todos y todas.
Elisa, si te queremos seguir, alguna red social, algún lugar en el cual quieras. Sí, claro que sí. Em, Les pongo mi Twitter handle ahí. eh, y lo que sea, bueno, ese es en Twitter. También me pueden encontrar en LinkedIn. Nada más mándenme un mensaje porque hay veces que no sé quién es. De acuerdo, Sí, cualquier cosa, si quieren alguna como tip para si les interesa la carrera de editores, pues también cualquier cosa pueden preguntar. de acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, Elisa, y nos vemos para la Ok. próxima. Hasta luego, gracias por la invitación. Gracias.